Bienvenidos a Reto de la Democracia ante una dictadura constitucional. Bajo el título Defendamos la democracia dominicana ante la amenaza del continuismo y el autoritarismo, el martes 3 de los corrientes, 57 personas de larga trayectoria ciudadana, profesionales, artistas, comunicadores y académicos, aglutinados en el movimiento Ciudadanos por la Democracia, suscribieron un documento público en el que expresaron serias preocupaciones por el peligro de que el país sea regido por tiempo indefinido por un nuevo tipo de dictadura, la dictadura constitucional. La segunda expresión pública de Ciudadanos por la Democracia se produjo el viernes 23 en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde muchas personas que por diversas causas no alcanzaron a firmar el documento difundido el día 3, expresaron a nombre propio y de diversos grupos de la base social su pleno asentimiento a las señaladas propuestas. Esto fue en una mesa redonda que estuvo encabezada o en la que participaron los doctores Andrés L. Mateo, Pedro Catrén, Luis Gómez Pérez y César Pérez. Estamos asistiendo desde el 2010, señala el documento, a un proceso político en el que la democracia experimenta un profundo deterioro y está amenazada por las tendencias autoritarias del gobierno de Leonel Fernández, conformándose una forma de dominación caracterizada por el control de los principales poderes del Estado, diseñada e implementada desde la reforma constitucional. Adicionalmente, el Partido de la Liberación Dominicana se ha convertido en un partido corporación, donde la corrupción es generalizada. Gracias a una relación de alianza y subordinación con sectores económicos fundamentales, la corporación PLD ha penetrado en áreas claves de la economía, como las finanzas, los medios de comunicación, el sector energético, hidrocarburos, turismo y construcción, a los que habría que agregar otras áreas de actividades consideradas espurias, señala el documento. De este modo, se ha consolidado una mayoría con una vocación autoritaria que amenaza seriamente la continuidad democrática y el Estado de Derecho, al estar desprovista de contrapesos, formas de fiscalización y control, que desconoce de modo constante y grosero la legitimidad de la oposición y la sociedad civil en los procesos de decisiones públicas fundamentales. A partir de estas consideraciones, el documento propone un pacto democrático de fuerzas políticas y sociales para salvar la democracia ante el peligro del continuismo, el cual se fundamenta en 6 objetivos que conforman una agenda mínima para avanzar. Esta vez tendremos como expositores a Pedro Catrén, Olaya Dotel, Taira Vargas y Miguel Seara Hatton. Pedro Catrén Bonilla es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en Sociología en la Universidad de Roma, Italia. Maestría en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en México, y un posgrado en Justicia y Procedimiento Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y socio fundador de la Oficina de Abogados Catrén Vega. Con ustedes, Pedro Catrén. En la historia de las ideas políticas ha existido una gran preocupación por controlar un grupo, una persona o un partido para que no se apropie de la democracia. Hay una larga tradición que viene de la antigua griega, pasa por los constitucionalistas norteamericanos y llega hasta principios del siglo pasado, donde un ideólogo alemán, Carl Schmitt, plantea el concepto ya propiamente de la dictadura de la democracia, de la dictadura constitucional, planteando la necesidad de
buscar una especie de prótesis que se inserte sobre la democracia misma y construya mecanismos para detener el poder de control que pueda tener la sociedad sobre un gobernante. De ahí que Carl Schmitt celebra el triunfo de Hitler, que por cierto llega al poder a través de unas elecciones, como el triunfo de una gran revolución legal. Esto quiere decir que la dictadura constitucional no es ajena al proceso electoral, ni tampoco es ajena al concepto de democracia. Es precisamente con la democracia que estos gobernantes llegan, se apropian del poder para pervertir y disminuir la calidad de la democracia. En América Latina ha habido ejemplos importantes recientemente, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, el caso de Chávez en Venezuela, y en República Dominicana tenemos el caso de Leonel Fernández, donde a partir de 2010, en el proceso electoral de 2010, comienzan a configurarse los elementos de lo que podría ser una dictadura constitucional. Ese proceso se conforma a partir de convertir el Partido de la Liberación Dominicana en un partido corporación, un partido que a través de una gran maquinaria que está alimentada fundamentalmente por la corrupción, ese partido adquiere una gran fuerza política, una gran penetración política a partir de controlar grandes recursos económicos y formas de control social incluso en los ciudadanos. Una serie de programas como el bono gas, el bono luz, el programa de solidaridad, Barrio Seguro, van a ser mecanismos que utiliza el Partido de la Liberación Dominicana para crear un mercado electoral cautivo, un mercado electoral que le responda mecánicamente al Partido de la Liberación Dominicana. Así se disminuye la condición de ciudadano con una especie de un mercado de súbditos. Esos mecanismos precisamente comienzan a compaginarse con otros procesos, con una Junta Central Electoral subordinada al Partido de la Liberación Dominicana, controlada por un militante del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese proceso se va a sellar con la Constitución que se promulga en enero de 2010, una Constitución donde tiene una serie de mecanismos antidemocráticos, una serie de mecanismos centralizadores que viene a confirmar y a potenciar el poder de Leonel Fernández en la estructura política dominicana. Ese proceso en la actualidad entraña una gran amenaza y una posibilidad de pérdida de la democracia frente a las elecciones que estamos en el 20 de mayo, porque se trata no solo de elecciones donde hay en juego la posibilidad de un cambio de gobierno, lo que está en juego es la posibilidad de una gran pérdida de la democracia en este proceso electoral. De modo que la dictadura constitucional es un elemento que tiene que salir en el debate electoral en este proceso, y hemos visto cómo recientemente el tema de la dictadura de la constitucional sirve para que los dominicanos y dominicanas tengan una pérdida de la calidad de la educación, cómo se violentan con esa mayoría mecánica del Partido de la Liberación Dominicana leyes tan importantes como son la Ley General de Educación, no solo que no se cumple el 4%, sino la meta del 2% que tenía el Partido de la Liberación Dominicana se redujo considerablemente, traspasando recursos de la Secretaría de Educación, recursos que estaban ya presupuestados a otras áreas del poder central del gobierno de Leonel Fernández. Asimismo, hemos visto cómo en las altas cortes la dictadura constitucional, con el control que tiene tan efectivo de los jueces, de los tribunales más importantes de la República Dominicana, ya comienza a plantear la posibilidad de un peligro y una amenaza real a la democracia dominicana, con una sentencia que hubo en el Partido Nacional de Veteranos Civiles, en la cual ese partido cumplió con todos los requisitos para una alianza y sin embargo no tuvo la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva del Tribunal Superior Electoral. Y hemos visto cómo eso se reproduce en otro tribunal también, el Tribunal Constitucional, de modo que la presencia ya de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana con la dictadura constitucional es una amenaza seria, una amenaza grave, que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ponerle una alerta a esa posibilidad que continúe la dictadura constitucional. Bien, tenemos un espacio breve, ¿verdad? Si quieren ustedes abonar algo a lo dicho por Pedro. Yo quisiera preguntar, que Pedro aclarara la diferencia que hay entre dictadura y tiranía.
Ese es un tema que ha surgido mucho en el debate. Mira, y los niveles de entre tiranía y dictadura, Mate, no son muy amplios, pero la dictadura constitucional tiene una especificidad propia, que es la dictadura constitucional, es una dictadura que se conforma dentro de un proceso democrático y un proceso en el cual un gobernante llega al poder a través de elecciones. En la dictadura clásica, como conocemos, son gobiernos de sección o las tiranías, donde se violentan totalmente los mecanismos democráticos y no se llega al poder a través de unas elecciones. Puede ser un golpe de Estado o cualquier otra forma de violentación del sistema democrático. Lo que estamos viviendo es una pérdida de derechos ciudadanos. Yo creo que hay una pérdida total de los derechos a través de un contrabalance. La característica de la democracia no es que es un gobierno de la mayoría, Mate, sino que es el gobierno de una mayoría limitada a través de una serie de dispositivos democráticos que tienen que controlar el poder de la mayoría, tienen que establecer límites a ese poder, hay que establecer una rendición de cuentas, hay que ser transparente. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero de una mayoría limitada, con grandes respetos a las minorías. En ese sentido es bueno señalar cómo la legalidad es una formalidad tras la cual se oculta esta dictadura constitucional. Al final es una especie de disfraz detrás del cual se ocultan unas prácticas negadoras de derechos fundamentalmente. Es decir, dentro de la dictadura constitucional se da en un marco legal, pero un marco legal que no es más que una mera formalidad, tras el cual las acciones cotidianas van cotidianamente y sistemáticamente violentando los derechos de las personas y produciendo a su vez un proceso de marginalización del resto de la sociedad. Yo quiero acotar con respecto a lo que decía Pedro del tema de educación, que no es solo que no se ejecutó el 2%, sino que después de la lucha a favor del 4% por educación, se llegó a un acuerdo con el presidente de la República que no se cumplió. Entonces se supone que se debió dar un aumento al presupuesto y no se dio ese aumento. O sea que ni siquiera se respondió a las demandas de la población, que es lo que debe darse en un gobierno democrático. Una de las características de la dictadura constitucional precisamente es ese, que no se toman en cuenta la legitimidad de los partidos de la oposición y la legitimidad que puede tener la sociedad misma de hacer propuestas. Las decisiones se concentran, en este caso, en una persona o un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Bien, gracias al doctor Pedro Catrén. Nos vamos a una pausa y a nuestro regreso expondrá Olaya Dotel. Olaya Dotel es licenciada en Ciencias Políticas con una maestría en Ciencias Sociales y Políticas Educativas en Flaxo, Argentina. Docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene más de 10 años de experiencia como investigadora y evaluadora. Ha trabajado con organizaciones internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, AECIT, entre otros. Una de las principales consecuencias de la dictadura constitucional es la concentración del poder y con la pérdida de uno de los principales roles del Estado, que es su rol de mediador. Y siendo sustituido este rol de mediador por la de actor. Un actor que está a la búsqueda de la defensa de sus propios intereses y por lo tanto dejando en abandono a la sociedad en términos generales, es decir, movimientos sociales, empresariado, mujeres, envejecientes, no pueden colocar en el escenario público y por lo tanto intentar impulsar políticas en la defensa de sus intereses, porque el quien tendría que mediar y abordar esos intereses está asumiendo el rol de competencia.
en términos de uso de recursos, en términos de ejercicio del poder y provocando con esto una marginalización del resto de la sociedad. Yo creo que el ejemplo más concreto es el que hemos vivido con el Consejo Nacional de la Magistratura. Este órgano que fue diseñado para dar contrapeso en el Estado ha sido desnaturalizado y más bien rediseñado desde su conformación para que responda a los intereses de a los intereses del presidente Fernández. Y a través, y no solo del presidente Fernández, sino del interés que él representa o al sector que representa, que en este momento es esa corporación que se ha convertido el Partido de la Liberación Dominicana como eje, como entidad hegemónica y controladora del poder político en este momento. La desnaturalización del Consejo Nacional de la Magistratura tiene como consecuencia el control de los órganos de decisión a nivel general en términos de justicia. Y me refiero a las altas cortes. Y desde las altas cortes se deriva y atraviesa todas las decisiones que se toman en las diferentes cámaras y juzgados del país, privando con esto del derecho a la justicia de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Es así que la justicia y los mecanismos que tendrían que defender la seguridad ciudadana en el país se han convertido en este momento más bien en garantes de la impunidad y en instrumentos de coacción del resto de la sociedad dominicana. Yo creo que hablar de concentración del poder es hablar también de la marginalización del resto de la sociedad y de los diferentes grupos e intereses que componen la sociedad dominicana. Pensar, por ejemplo, como señalaba Pedro Catrenco, lo que pasa con el movimiento que lucha por el fortalecimiento de la calidad de la educación, porque hablar de recursos, no se puede hablar de la calidad de la educación sin hablar de recursos. No se puede hablar, por ejemplo, en este momento de seguridad alimentaria sin hablar de lo que está pasando, por ejemplo, con los recursos que son destinados al Banco Agrícola o el tipo de políticas dirigidas a estos sectores. Todas las políticas están atravesadas en este momento por unos intereses que han capitalizado en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales y, por supuesto, a través del entramado político, todo el poder que es capaz de administrar y proveer el Estado dominicano, dejando en exclusión y provocando la exclusión del resto de la sociedad. Entonces, yo creo que lo que tú nos estás diciendo, Olaya, es que hay una lógica del poder por el poder. Así es. ¿No? En donde no hay lealtad con la población, no hay lealtad con los derechos, no hay lealtad con las personas que eligen a esos gobernantes. Claro, porque se ha convertido él mismo en un actor que entra en competencia con los intereses del resto de la sociedad. Y por lo tanto se sirve con la cuchara grande de todos los instrumentos que tiene el Estado dominicano. Y cuando hablo de los instrumentos, mecanismos, hablo de las altas cortes, pero también hablo de los otros instrumentos como por ejemplo la propia DGI, su posibilidad de incidir en el ámbito económico a través de las contratas, de las políticas, el tipo de políticas que desarrolla. El hecho, por ejemplo, de que la principal política que se ha impulsado en estos últimos años ha sido la de la construcción, ha sido un instrumento de enriquecimiento de ciertos sectores vinculados al poder político. Entonces, por eso que podemos hablar, de la corporación PLD. Exactamente, porque no es solamente una entidad que maneja el poder político, sino también que se sirve también del poder económico y del poder social. Una cosa que yo creo que sería interesante también que pudieras compartir con nosotros, que a mí me parece llama la atención, es el tema de la concentración de poder en la justicia. ¿Cómo incide, o sea, eso de que se dé esa concentración de poder en las altas cortes en términos de lo que es el poder judicial y su relación con la población que tiene una demanda y la oferta que se está haciendo, si es una oferta realmente transparente o no es transparente? Claro, yo creo que el ejemplo más gráfico es lo que ha pasado esta semana. Ahí tenemos dos ejemplos muy importantes. Lo que ha pasado ante un llamado de atención al procurador de la República, ante las denuncias de un enriquecimiento un tanto difícil de explicar por parte de un alto funcionario público como es Félix Bautista, y por otro lado el tratamiento que se le da a una persona que se le acusa de delinquir y quien es baleado públicamente en una calle de Santo Domingo. Yo creo que el tratamiento que le da el sistema judicial a las personas está ahora mismo atravesado por su vinculación y su lealtad a esta corporación, a este sistema de dominación.
por un lado tú tienes a Félix Bautista, que no, el procurador fiscal necesita que le lleven pruebas, obviando su papel como defensor de las garantías y los derechos colectivos, que es el papel de la fiscalía en el país. Y por otro lado tienes a un fiscal justificando el maltrato y la violación de los derechos de una persona porque entiende que es delincuente. Entonces, se tiene derechos en función de tu condición social, económica y política. Eso es lo que tú me estás diciendo. Porque para que un fiscal del país argumente y defienda la violación de los derechos de una persona porque entiende que es un delincuente, mientras a otro no se le puede tocar porque no se le ha presentado pruebas, la diferencia aquí está en la condición, en la vinculación política y la condición económica y social de las personas. ¿Cómo tú enfocas la relación del gobierno con lo que llaman los poderes fácticos? Por lo menos dos de ellos. Bueno, tiene el poder económico, claro, el poder eclesiástico. Y también me interesaría saber cómo ha interactuado el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil. Mira, yo en primer lugar, si yo fuera empresaria estaría preocupada. ¿Por qué? Porque para mí hay un proceso de cooptación del poder económico. Cada vez hay más espacios en los que personas vinculadas al Estado, al gobierno, tienen cada vez más control de espacios y de actividades, de ciertas actividades económicas como la construcción, la agricultura, con el tema de las grandes importaciones. La corporación PLD. Entonces, cada vez hay menos espacio para la actividad económica no vinculada en términos de lealtad al gobierno. Y por lo tanto, un proceso de exclusión sumamente importante del ámbito económico. Por otro lado, los poderes fácticos, el PLD se ha casado con el discurso más conservador que podemos tener como sociedad, que es el discurso que viene de la jerarquía de la Iglesia Católica, porque ni siquiera es con las bases de la Iglesia, que tiene otra lógica y otra dinámica. Más bien asume discursos que van en contra de los derechos de las mujeres, que niega la realidad de las familias dominicanas, que son familias de carácter heterogéneo, donde tú tienes familias conformadas por mujeres, abuelas, la abuela, la tía, la nieta, en fin, donde no hay hombres prácticamente, porque la mayoría de los hogares pobres de este país están encabezados por mujeres. Bien, muchas gracias a Olaya Dotel por su exposición y vamos a una pausa y a nuestro regreso Taíra Vargas tendrá la palabra. Taíra Vargas García nació en Santo Domingo, es antropóloga social con doctorado en Antropología Social y Desarrollos Actuales en la Universidad de Madrid y profesora especializada en Educación Musical de la Universidad de Chile y el Instituto Interamericano de Educación Musical. Investigadora con 23 años de experiencia en evaluaciones de programas e investigaciones sobre temas muy variados relacionados con la pobreza, la marginación social, movimientos sociales, género y muchos más. Ha coordinado y realizado muchísimos estudios e investigaciones en diversos temas, tanto en la República Dominicana como en México, Cuba y África. En la vida cotidiana de los barrios y en la vida de las comunidades se puede manifestar de manera mucho más clara lo que estamos hablando de dictadura constitucional, porque lo que existe en la cotidianidad es una relación con las autoridades basadas en el miedo y en el terror. La gente no se siente que puede acudir a las autoridades demandando el ejercicio de sus derechos, porque lo que recibe cuando lo intenta es represión. Nosotros vemos que diariamente la gente en los barrios se siente muy atemorizada, incluso las mismas mujeres cuando son violentadas en sus derechos, cuando son golpeadas por los maridos,
cuando reciben cualquier tipo de situación de violación sexual de sus hijas o de sus hijos, no saben a dónde ir. ¿Por qué? Porque, como bien decía Olaya, la justicia dominicana está secuestrada y para acceder a la justicia la gente necesita recursos económicos que no posee y muchas veces tiene que establecer vinculaciones político-partidarias para conseguir que sus derechos sean ejercidos. En la vida diaria de las comunidades y en los barrios, los niños y las niñas cuentan cómo se dan situaciones de violencia en donde la Policía Nacional a veces entra a las viviendas y, por ejemplo, como un caso reciente en Mao, una niña me contaba cómo la policía entró a la vivienda de un señor que ellos acusaban de delincuente. El señor tenía una niña en los brazos y la niña le pidió que no matara a su papá. Sin embargo, mataron al padre con la niña en los brazos. En las protestas que se están dando continuamente en las comunidades porque el gobierno no ha sabido dar respuesta a las demandas sociales, demandas acumuladas por más de 15 años en casi todo el país, la policía no sabe responder como debe ser una democracia si no es a base de tiros. Recientemente a una señora de 42 años que era vendedora ambulante, la hirieron en una manifestación de protesta porque la policía lo que hace es tirar a matar. Entonces, en una sociedad donde la gente no puede sentirse libre de transitar si no se encuentra con un policía que lo acosa para pedirle dinero o simplemente, como ocurrió recientemente, lo persigue y lo mata delante de la esposa, como le pasó a un señor hace poco, y que incluso llevaron heridas su esposa y su suegra, porque la policía lo siguió porque simplemente andaba muy rápido y ellos entendían que era sospechoso. Inmediatamente el hombre se para, lo mata. Eso pasa todos los días. Entonces, eso no es de una democracia. Ese tipo de situaciones nos recuerdan los 12 años de Balaguer, nos recuerdan la dictadura de Trujillo, donde la gente no podía sentirse en libertad, no podía caminar libremente, no podía demandar lo que el gobierno le corresponde ofrecer y dar respuesta, porque lo que está recibiendo es miedo, es terror, es represión, es muerte. Entonces, la situación es, vamos a decir, de una dictadura, vamos a decir que es autoritaria, porque es la realidad que está viviendo la gente en el día a día. Entonces no podemos hablar de derechos, es un Estado de Derecho que está quebrado y además nuestra población joven vive en una condición de exclusión permanente porque no tiene oportunidades para el desarrollo humano desde la educación y por tanto se encuentra fuera de la escuela, fuera de oportunidades de empleo y con una vinculación hacia redes delictivas que cada día se extienden y quiebran la seguridad ciudadana. Yo quisiera, Tajira, yo pienso que la sensación de miedo es generalizada. Si estamos en una lógica del poder por el poder, estamos al mismo tiempo en dos categorías de ciudadanos. Aquellos ciudadanos de primera que tienen acceso al poder, a los mecanismos de ese poder por el poder, de esa lógica del poder por el poder, y el resto de la ciudadanía. Y ese resto de la ciudadanía tiene miedo de actuar, tiene miedo de hacer algo que contravengan los deseos, las intenciones o lo que sea de ese grupo que ejerce el poder por el poder, ¿no? Entonces, no solamente creo que se trata de los sectores populares, como tú has destacado, sino que también se trata de toda la sociedad, de sectores medios de la sociedad. Sí, incluso te voy a decir una cosa. Las personas, por ejemplo, los empleados públicos, no se atreven a manifestarse ni a establecer ningún tipo de expresión de diferencia con el gobierno porque creen que lo pueden cancelar. Y entienden que tienen que votar por el partido. No solo eso, se le está presionando, porque he recibido informaciones de mucha gente que tiene un salario y que está ganando un salario en el gobierno como un servidor público y se le presiona para que vote por el partido oficial y se le pide que firme documentos. Incluso se está pidiendo el carné del partido a mucha gente en diferentes dependencias del Estado. Entonces, eso es generar miedo, ¿no? O sea, se va generando miedo desde las instancias estatales y también tú te encuentras que en los medios de comunicación
los periodistas, los comunicadores sociales tienen miedo de decir las cosas, tienen miedo de plantear los problemas, porque lo que existe es mucha presión, además de todo lo que es la prensa comprada que existe en el país y donde muchos medios de comunicación le pertenecen a funcionarios o a dirigentes políticos. Yo quisiera apuntalar otra reflexión. Yo creo que el miedo es una realidad generalizada en las estructuras de poder en la República Dominicana, pero el poder es, como decía Octavio Paz, un ogro filantrópico. No solamente mete miedo, sino también da regalos. Por ejemplo, está el programa asistencial de la primera dama, los programas de bono luz, de programas de barrio seguro, bono gas. Es decir, ¿cómo tú podrías evaluar esa otra cara noble del poder hacia los sectores populares? Mira, lo que está pasando con los programas sociales es que muchos de estos programas de alguna forma se han establecido a través de las redes clientelares, ¿no? Entonces el problema que tienen es que si bien la gente está recibiendo una ayuda del gobierno, la recibe, cree que es un favor, no un derecho. Entonces no está claro que es un derecho de la ciudadanía recibir asistencia social, porque es un programa que es parte de la política social del gobierno. Una preguntita para Tahira. ¿Qué posibilidad tendría el movimiento por un 4% para la educación en un gobierno donde se consolide esta dictadura constitucional? Bueno, yo pienso que para el movimiento del 4% se le va a poner difícil, porque realmente lo que ha recibido es engaño. Entonces, si en un gobierno como este, donde no se ha cumplido con el 4% y no hay voluntad política para cumplirla, si continúan las autoridades que están a la cabeza del país, se va a mostrar claramente una continuación del engaño que ha estado permeando la política sobre educación. Bien, nos vamos a una pausa y a nuestro regreso cierra este panel Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton, economista e intelectual, es autor de numerosos libros, artículos e investigaciones sobre la realidad social y económica dominicana y de la región del Caribe, temas de política y economía internacional, desarrollo humano, macroeconomía y políticas públicas. Fue director de la Oficina de Desarrollo Humano, donde fue responsable de los informes nacionales de desarrollo humano. Ha estado vinculado a la Asociación de Estados del Caribe, al Centro de Investigación Económica para el Caribe, CIECA, y a varias universidades del país. Bueno, lo que yo tendría que analizar en esta mesa tiene que ver con el tema de la propuesta que hemos planteado, del programa mínimo, que tendríamos que lograr un pacto, un compromiso de todas las organizaciones políticas. Uno de los ejes fundamentales de esto es el empleo y el crecimiento con equidad social. Una de las características de la sociedad dominicana es que hay crecimiento y no hay inclusión social, no hay empleo. El crecimiento no está generando empleo. Y el empleo es un derecho ciudadano. Y tenemos que reorganizar la actividad económica de manera tal de que pueda generar la posibilidad de integración, de inclusión de la sociedad dominicana, que hoy día permanece excluida. Ahora, eso implica alterar la lógica, porque si estamos en una lógica del poder por el poder, la gente se invisibiliza en una estrategia de crecimiento y desarrollo del país. Un segundo eje es el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿no? El ciudadano actualmente siente una pérdida de sus condiciones, de poder, de su seguridad, ¿no? Hay miedo de salir a las calles, esa cotidianidad está siendo afectada diariamente. Un tercer elemento es combatir la corrupción y la impunidad. Y eso está muy asociado a poder desmontar esta lógica del poder por el poder, esta lógica de la concentración del poder,
Porque una de las consecuencias de la concentración del poder es que te genera impunidad, tú generas mecanismos de protección en la sociedad o en ese estamento de la justicia, ¿no? O de los mecanismos institucionales para protegerse unos con otros. Está el tema de la educación. Yo creo que no podemos pensar la reconstrucción de una sociedad diferente o la construcción de una sociedad diferente si no tenemos una calidad educativa. Y por eso hablamos del tema del 4% para la educación. Otro tema es la reforma política. La gente tiene que participar. Parte de la democracia, del ejercicio de la democracia, es que la gente pueda participar en las decisiones que le afectan. Y ahora tenemos unos representantes que no representan a la ciudadanía y que la única forma de contacto que tenemos con el estamento político es a través del clientelismo. No hay otro mecanismo en la sociedad dominicana que nos permita vincularnos con las decisiones políticas que no sea a través del clientelismo. Y eso, por supuesto, está a la larga limitando nuestras capacidades, nuestros derechos ciudadanos. Y finalmente está todo el tema de la descentralización, que es un tema central, porque la forma de cercanía que tiene la población hacia el poder es en los poderes locales. Entonces ahí es donde puede exigir, donde puede establecer la, digamos, rendición de cuentas, demandar compromisos, y si no cumple, pues condenar, porque estamos hablando de los vecinos. Entonces esos son los grandes 6 ejes de este programa mínimo que estamos planteando en esta propuesta. Miguel, uno de los temas que se trata en los medios de comunicación de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que han tenido gobiernos con tasas de crecimiento muy elevadas. Ese ha sido uno de los grandes ítems que el gobierno plantea de sus ventajas mediáticas que ha planteado el gobierno en los últimos tiempos. ¿Cómo tú entiendes, que ese crecimiento, por qué no ha generado ese empleo, esa equidad que tú planteas? ¿Qué es lo que ha atravesado esa relación entre crecimiento económico y equidad social? Bueno, hay dos cosas. Uno es que es un crecimiento que no genera empleos. Es una de las características de la economía dominicana y que se ha ido acentuando en los últimos años. Es un crecimiento de la gente, no aumenta el empleo. De hecho, la tasa de desempleo no baja del 14%, con ritmo de crecimiento que tiene de 7, 6%, que son ritmos de crecimiento hasta el libro de texto. No solamente ahora, sino históricamente. Entonces, esa es la primera característica y eso se ha venido agudizando con los años. Y el otro elemento tiene que ver con el tema de la política social. La política social no se entiende como desde el enfoque de los derechos, desde lo que, digamos, cada ciudadano se merece por su condición de ciudadano o de ciudadana, sino que la gente recibe las cosas del Estado, lo que tú hablabas hace un momento, las bondades, pero por su vínculo clientelar con los mecanismos estatales. Entonces, precisamente hay que cambiar del clientelismo a los derechos. Ese es el cambio que tiene que dar esta sociedad en estos momentos. Entonces, esos dos elementos hacen que, a pesar de que haya crecimiento, pues la gente no lo perciba. Y esté marginada y excluida de ese proceso. Entonces tú estás planteando, Miguel, que la dictadura constitucional lo que haría sería, o está haciendo, es aumentar la concentración de la riqueza, por un lado, y por otro lado, reducir el papel redistribuidor de las políticas sociales. Exactamente, o sea, de hecho, la dictadura constitucional lo que nos está hablando es una concentración del poder. Y eso se le asocia el tema de concebir la política como una corporación. El partido oficial se convierte en una corporación que está recogiendo, absorbiendo toda la actividad económica del país. Entonces hay una concentración del poder económico en la sociedad, pero al mismo tiempo hay un proceso de exclusión porque la única forma de vínculos, hay una negación de derechos, entonces hace que el vínculo entre el ciudadano o la ciudadana, digamos, de a pie, ¿no?, sea a través de esos mecanismos clientelales. Y por lo tanto, eso a la larga es exclusión, es pérdida de derechos ciudadanos. Y esa concentración de poder que tú dices también se da a nivel territorial. O sea, ¿qué es lo que ha generado en términos territoriales esa inequidad social y esa concentración de poder en términos económicos? Sí, fíjate, todas las mediciones indican que hay un proceso de concentración territorial de la riqueza. O sea, las provincias, en vez de acercarse, se están alejando, ¿no?
Entonces, efectivamente, como no hay una lógica basada en derechos, en creación de oportunidades equitativas en todo el territorio nacional, sino que hay una lógica del poder por el poder, y tú te explicas así la inversión en la ciudad de Santo Domingo, entonces el resto del país queda excluido. A mí me gustaría que enfocáramos el comportamiento de la oposición frente al proceso hacia la dictadura constitucional. A ver, ¿cuál de ustedes me habla de eso brevemente? Yo sí quisiera señalar que uno de los efectos de la dictadura constitucional es incrementar la inequidad en la participación política, y eso afecta de manera fundamental a los partidos minoritarios, sobre todo los partidos minoritarios que tienen un discurso y una lógica diferente de las marcas que son más bien mercancía en los procesos electorales. Hablo de partidos que se diferencian y que tienen una historia que marca y que quieren participar y que quieren apostar a la construcción de un poder diferente. Entonces, yo entiendo que en el pacto que nosotros estamos proponiendo, una de las cosas que coloca sobre la mesa es la necesidad de una reforma política que fortalezca la equidad en la participación del proceso electoral. Bien, hemos terminado. Ya solo falta decir que el reto a la democracia, como una dictadura constitucional, es un reto a nosotros y a ustedes, a cada uno de los que el día 20 de mayo van a depositar su voto en la urna. Piense. Muchas gracias.